Vamos a tener abierto en Salmo 51. El tema de hoy es salvación para grandes pecadores. Salmo 51 tiene varios versículos, como habrán podido ver, pero vamos a abordarlo por tres temas, ¿sí? Vamos a abordar este salmo en tres temas que contienen y vamos a ir de arriba a abajo, de abajo para arriba del salmo, con estos tres temas que están implícitos en el texto. Estos tres temas son lo que es el pecado, ¿qué es el pecado? ¿Sí? El segundo tema sería lo que es la misericordia de Dios. Y el tercer tema sería qué es un arrepentimiento genuino. Vuelvo a repetir cuáles van a ser los tres temas que vamos a ver dentro de este salmo. ¿Qué es el pecado? ¿Qué es la misericordia de Dios? ¿Y qué es el arrepentimiento genuino? Los antiguos predicadores del siglo XIX llamaban a este salmo la guía del pecador. Ustedes habrán tenido a veces una guía de una ciudad, van de vacaciones a algún lugar y le dan una guía, ¿sí? O guía para cualquier otra cosa, hasta puede ser una guía para recorrer un museo, para recorrer algún edificio, así con cosas que se ofrezcan al público. Bueno, nosotros tenemos en la Biblia, este Salmo 51, que a cualquier pecador que está buscando a Dios, le podemos dar, mira, esta es la guía del arrepentimiento. Porque Dios nos tiene que guiar al arrepentimiento, porque el hombre en su estado natural no sabe ni puede arrepentirse. El arrepentimiento, si bien lo hace la persona, es una obra que hace Dios en la persona por medio de su palabra y de su Espíritu Santo. Entonces vamos a introducirnos en el primer punto, lo que es el pecado, y vamos a ir viéndolo en los versículos. Ahora, la definición de pecado, el mundo que no conoce a Dios o que niega a Dios, el pecado no existe para ellos. Ellos dicen, bueno, está mal matar, está mal robar, está mal tal cosa, y vos le preguntas, ¿y por qué está mal si no crees en Dios? Y porque es un parámetro que lo puso la sociedad, dice. ¿Y de dónde lo puso? ¿De dónde sacó el bien y el mal la sociedad? Porque tiene que existir un parámetro, una regla para medir. Si yo digo, bueno, esto mide 1 metro, ustedes saben que hay en algún lugar de Francia una varilla de metal que es el metro patrón del mundo. Y de ahí se copia todo ese metro, pero hay un estándar, hay un modelo. Y el hombre no puede determinar lo que está bien o mal, al menos que Dios se lo haya dado, no solamente en su corazón, sino también en su palabra. La sociedad que niega a Dios no se da cuenta que la definición del bien y del mal viene de Dios. Él es el estándar, es el metro patrón, es lo que nos dice que está bien y que está mal. Por lo tanto, todo lo que Dios nos dice que está mal, la Biblia lo llama como pecado. Ahora, el pecado es mucho más que algo que está mal, es mucho más que maldad. Uno lo puede ver en el versículo 1 y el versículo 3, que nos habla de lo que es la rebelión. Dice el versículo 1, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Y el 3 dice, porque yo reconozco mis rebeliones. Entonces, un aspecto del pecado es algo que está mal, obviamente, está fuera de la voluntad de Dios, pero en primer lugar es una rebelión contra Dios. Esto es lo que más afecta al ser humano cuando se le predica el Evangelio. Porque el planteo bíblico, el verdadero planteo bíblico, no es decirle a una persona que el pecado te está tratando mal, que Dios te ama y Dios quiere traerte a su persona, que Dios quiere traerte hacia Él porque el pecado te está hiriendo. El planteo bíblico no es ese. ¿El planteo bíblico cuál es? El planteo bíblico es, inicialmente, ¿no? Sos un enemigo de Dios. Sos una criatura rebelde. Estás identificado con una raza de rebeldes que traicionaron a Dios allá en el jardín del Edén, pero que toda la raza humana ha traicionado a Dios y son enemigos de Dios.
Cuando una persona, no sé qué es el ruido, bien, eso no puedo hacer. Bueno, si hay algún ruido, disculpen, pero siguiendo con el tema, lo que la persona más le cuesta entender, pero cuando lo entiende, Dios lo salva, es que estamos separados de Dios, y no solamente separados de Dios, sino que somos enemigos en obras, en malas obras delante de Dios. O sea, el ser humano en su pecado viviría toda su vida apartado de Dios. Hay personas religiosas, pero cuando esas personas religiosas la enfrentás con la verdad de su pecado y le mostrás, su corazón se enojan. Ahora, cuando una persona viene a salvación, tiene que entender bien lo que es el pecado. Y cuando entiende lo que es el pecado, entiende no solamente que cometió pecados, entiende que es un pecador y que su posición delante de Dios es enemigo y que necesita ser reconciliado con Dios. No necesita ser ayudado por Dios, es otra cosa. No es un evangelio terapéutico, no necesitamos un tratamiento, necesitamos un cambio completo. Necesitamos una reconciliación porque estamos apartados con Dios. O sea que el evangelio muestra como uno de los puntos principales en la predicación lo que es realmente el pecado. Si un predicador, un pastor, lo que sea, no muestra por medio de la Biblia lo que es el pecado, no está mostrando el evangelio. Porque Dios no no mandó a su Hijo Jesucristo a sanar a las personas, sino a reconciliarlas con Él. Y esto es el corazón del evangelio, una reconciliación. Ahora, ¿quién necesita ser reconciliado sino una persona distanciada y enemigo de Dios? Si nosotros pensamos que solamente necesitamos ayuditas de Dios, ¿sí? No estamos entendiendo el evangelio, pero sabemos que lo entendemos cuando pensamos esto. Es la única forma de ser reconciliado. Es por Cristo que vino y me une con Dios a través de su muerte en la cruz, pagando el precio de mis pecados. Y por su sangre hizo la paz entre Dios y mí, entre yo y Dios. Entonces, entender lo que es el pecado no solamente es maldad, no solamente me afecta, sino que me separa de Dios y me transforma en su enemigo. Otro aspecto, y esto es un aspecto de la teología reformada, que no la comparten las iglesias muchas veces, que en Adán, y el apóstol Pablo lo decía, ¿no es cierto? En Adán todos caemos, todos pecamos. Esta teología o este concepto teológico se considera o se llama federalismo, es decir, Adán pecó, Adán y Eva, ¿no? Y uno dice, pero por el pecado de una sola persona o un matrimonio, ¿no es cierto?, los primeros padres, ¿toda la raza humana va a ser culpable? Y es sí, lo que nos muestra la Biblia, en el libro de Romanos, si uno lo lee, capítulo 8, 9 y 10, va a entender que nosotros en Adán hemos caído. Es como si nosotros pudiéramos hacer un viaje en el tiempo, nos ponen en lugar de Adán y cada mujer en lugar de Eva y hubiéramos hecho lo mismo. Pero algunos podrán decir, pero es injusto esto de que por una persona todos seamos pecadores. Pero ¿qué es lo que hace Dios? Por una persona que es Jesucristo, que es verdadero Dios y verdadero hombre, todos son hechos justos, todos aquellos que creen en Él. Por lo tanto, esta teología federal que se llama, podría ser injusta desde el punto de vista si consideramos a Adán, pero si consideramos a Cristo, vemos que si bien en unos caemos, en Adán todos somos condenados, pero en Cristo todos somos salvos si creemos en Él. Dios no podía dejar sin castigo a una raza humana que, separándose sus padres de Dios, todos sus hijos que tuvieron, ¿cómo van a ser? Pecadores. Ese es el otro punto que los quiero llevar. Aquí habla el salmista que en versículo 5 dice, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Este versículo es un versículo clave para entender lo que se llama, dentro también de la teología reformada, la total depravación del hombre. Acá quiero detenerme un poquito más, porque las iglesias evangélicas actuales, ¿sí?, desde ya hace un siglo, han abandonado la idea de lo que realmente es la afectación del pecado
en la persona. Cuando David dice que fue concebido en maldad, no quiere decir que su madre biológica era una persona que lo tuvo producto de una fornicación. Sabemos que el padre de David fue Isaí, que tenía ese hermano, que estaba casado. O sea, él no nació como un hijo bastardo de la familia, sino que nació como un hijo más. Entonces, ¿qué es lo que está queriendo decir cuando dice en pecado me concibió mi madre, o en maldad he sido formado, etcétera? ¿Qué es lo que está queriendo decir? Está queriendo decir que cada ser humano que nace en este mundo es formado en maldad. Esto es chocante, ¿verdad? Sobre todo cuando vemos a un bebé pequeño. O si hubiera alguien que estaría embarazada, es decir, lo que se está formando dentro, según la Biblia, se está formando en maldad. Uno dice, pero esto es terrible, esto no puede ser así. ¿Cómo es tan chocante que nosotros pensamos que todo significado de pureza e inocencia se la atribuimos a un niño? Y es verdad, los niños son inocentes hasta un cierto punto, pero tienen dentro esa semilla de maldad. Entonces entendemos que cada ser humano nace con esa maldad intrínseca dentro y que no la adquiere del medio ambiente, no lo adquiere de la educación o la mala educación, ni de las cosas que pasan en su familia, si bien eso contribuye a aumentar o disminuir el pecado, pero el pecado ya está ahí. Podés criar a un niño en un ambiente ideal y ese niño, en ese ambiente ideal, va a pecar, se va a rebelar. Muchas personas dicen, bueno, la educación es la solución para el ser humano, para que no sea un bárbaro, para que no sea un delincuente, para que no... Y ustedes saben, y que ponemos a veces como ejemplo, las principales personas islámicas que han cometido atentados han sido ingenieros, han tenido doctorados, ¿sí? Han tenido instrucción, no le ha faltado instrucción. Pero ¿qué los lleva a hacer explotar un centro comercial y matar a 50 personas? Lo lleva a la maldad de su corazón, justificado por una religión falsa, por una idea falsa. Pero todo lo que es destrucción, todo lo que es matar, es producto, ¿no es cierto?, de ese pecado. La misma intención de Satanás, que ha venido para matar y destruir, nosotros también, en nuestro propio pecado, el ser humano se destruye uno a otro por ese pecado. Entonces, en la idea del pecado, de la total depravación, nosotros no decimos que el hombre está enfermo. La iglesia evangélica en general cree que el hombre es una persona enferma, como que está en una cama, ¿sí? Y que tenés que darle una medicina. Estamos enfermos y necesitamos ser curados del pecado. Es más grave que eso, porque si estuviéramos enfermos, y no sé qué tan enfermos, podríamos, por ejemplo, si la solución sería ir a un hospital a recibir algún tratamiento o a internarnos ahí, y tenemos fuerza para caminar, o sea, estamos enfermos, pero no tan enfermos para no caminar o tomar un taxi, la iglesia piensa actual que el ser humano está enfermo y que en su enfermedad puede ir por sus propios medios espirituales, como aquel que camina a un hospital, puede ir a Cristo por su propia voluntad. O sea que todavía queda una voluntad en la persona enferma para ir al hospital y curarse. Todavía en el pecador queda una voluntad para ir a Cristo y salvarse, ¿sí? Pero lo que nos muestra la Biblia, en otras partes, no en esta, es que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. O sea que no es que estamos enfermos. ¿El muerto puede ir a un hospital? No, ya está muerto. ¿Sí? Ya está tieso, incapaz de ir. ¿Y de qué sirve, uno se pregunta, hacer esta diferencia en que la realidad es que estamos muertos espirituales a decir que estamos enfermos espirituales? ¿Cuál es la cuestión práctica que me sirve para la vida entender eso, entender esa doctrina? Bueno, el punto es que al entender la realidad de nuestro pecado, entendemos bien la realidad de lo que Dios hace en nuestra salvación. Entonces, si nosotros estamos muertos, podemos interpretar esto, que Dios tiene que venir a resucitarnos, que nosotros no podemos ir hacia Él. Pero si nosotros no podemos ir hacia Él, ¿para qué invitamos a las personas a creer en Cristo? Bueno, es lo siguiente. Yo invito a una persona a creer en Cristo, no convenciéndola que es una persona buena, no convenciéndola
que si repite una decisión, una oración conmigo se va a salvar, o que si pasa a un altar y se arrodilla se va a salvar. En un momento la iglesia evangélica, ¿sí?, empezó a hacer este tipo de cosas. ¿Pero por qué lo empezó a hacer? Porque se desvió en su doctrina. Porque empezó a pensar que el hombre es enfermo y que puede venir, ¿sí? Entonces, en vez de predicar la palabra de Dios e instar al arrepentimiento y a la fe, lo que hace la iglesia moderna es invitar a las personas a Cristo, a recibir a Cristo, ¿sí? Y eso es muy diferente. Nosotros invitamos a las personas a Cristo, pero marcándole su pecado y diciéndole que la fe es crucial para la salvación, pero lo que hacemos es abrir las Escrituras. Porque Dios resucita al muerto, ¿de qué forma? Él determinó una forma. Y es un ejemplo vivo lo de Lázaro en el Nuevo Testamento, en los Evangelios. ¿Cómo fue resucitado Lázaro? Alguien pronunció una palabra. Alguien pronunció una voz. Y era la voz del Hijo de Dios. Era la voz de Cristo, diciendo, Lázaro, ven fuera. Ahora, nosotros tenemos la voz de Cristo, ese Lázaro ven fuera, por así decirlo, en toda la Escritura. Si nosotros decimos la Biblia es la palabra de Dios, también decimos la Biblia es la palabra de Cristo, también decimos Cristo es la palabra encarnada, el Logos, el Verbo que se hizo carne, entonces decimos la palabra de Cristo está en la Biblia. Y la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, ¿sí?, que también es la palabra de Cristo. Entonces, para salvar a las personas de la forma correcta es predicar la palabra de Dios y no insistirle sentimentalmente. ¿Saben por qué se insiste sentimentalmente? Porque no se cree que el hombre esté muerto y que necesite el poder de la palabra para resucitar, sino que creen que el hombre está enfermo y si yo bajo las luces, nuestras luces no se gradúan, ¿sí? En otras iglesias tienen un dimmer, ¿sí?, que pueden dimerizar la luz, pueden bajarla, alguien que sepa tocar música me pone una musiquita de fondo aquí y yo empiezo a hablar cosas sentimentales, entonces la persona en algún momento es tocada y si cantamos algún himno que quizás lo recordó de su abuela, de su madre, lo que sea, la persona dice, sí, tengo que arrepentirme. O sea, manipular los sentimientos de la persona, se hace eso cuando se tiene una mala teología. No quiere decir que la conversión no tiene sentimientos, tiene sentimientos. Las personas, y todos ustedes que se han convertido, han tenido un profundo sentimiento de pecado y un profundo sentimiento de que Cristo es el Salvador. Pero esto te lo muestra la palabra de Dios, no te lo muestra un truco barato que yo pueda hacer desde acá para convencer tus sentimientos. Porque todo lo que yo te convenga sentimentalmente, los sentimientos van a pasar aún en esta semana y después va a estar igual de vacío que antes. Pero cuando la palabra de Dios es predicada, y esta mañana estamos predicando Salmo 51, y te dice, en pecado te concibió tu madre, y estás perdido, sos el enemigo de Dios, tenés que entender esto. Si no tenés escapatoria, si no tenés ninguna chance, lo único que puedes ver es la oportunidad que Dios te da en Jesucristo para reconciliarte, y ahora vamos a ver, para lavarte, para perdonarte, y todas las cosas que hacen a la salvación. El pecado, entonces, es la total depravación, como dijimos, es también una especie de mancha en el alma. Por eso dice el salmista, lávame, lávame más y más, y quiero ser blanco como la nieve. Es como que él se ve espiritualmente, y creo que cada uno de nosotros cuando vio su pecado, lo ve como una mancha, ¿verdad? Si cualquiera de ustedes, que hoy están todos muy bien vestidos y perfumados, vinieran por la puerta manchados todos y con agua podrida, yo diría, bueno, hermano, hermana, ¿dónde te caíste? Te caíste en un charco, ¿verdad? Bueno, pasa al baño, higienizate, no sé, te mandamos a buscar ropa a tu casa, lo que sea, pero nos daríamos cuenta, ¿no? Ahora, espiritualmente, nosotros no nos damos cuenta de que nosotros podemos estar así, pero sí Dios se da cuenta. Ahora, la verdadera conciencia del pecado nos lleva a ver, ¿no es cierto?, este estado como que nos caímos en ese charco, por así decirlo. Y que necesitamos ser limpios, una necesidad espiritual y psicológica
de limpieza. No podemos ver las manchas de nuestra alma, pero es como que las sentimos. Es como que al estar delante de la presencia de Dios, no queremos estar como no quisiéramos estar aquí todos manchados y malolientes, ¿verdad? De la misma forma sucede delante de Dios cuando hay una verdadera conciencia de pecado. Y el versículo 4 nos dice que contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Un entendimiento del pecado verdadero y profundo es que hemos pecado contra Dios. Uno dice, pero eso podría ser muy obvio. Pero no es tan obvio, ¿sí? Cuando la persona piensa en sus pecados desde el punto de vista en lo que lo afectó a él. O sea, en términos generales, esa es la verdad. La mayoría de nosotros se duele por la consecuencia del pecado y no por el pecado en sí. Esto es lo que también el pecado provoca en nosotros. Una falta de sinceridad, una falta de entendimiento. Pero la Biblia nos muestra que para que haya una verdadera conciencia de pecado, una verdadera conciencia, necesitamos saber que nuestro pecado es principalmente contra Dios, que ofende a Dios, que no nos hacemos mal nosotros, porque ese es el evangelio terapéutico que se ofrece. Vení que te voy a curar. Cuando nosotros decimos, contra ti he pecado, me he puesto en la vereda de enfrente de Dios, he ofendido al creador del universo, entonces de esta forma entendemos la gravedad del pecado. Este es el punto 1. Ahora pasamos al punto 2, pero redondeando el punto 1, ¿sí? Un entendimiento del pecado es necesario para entender la misericordia de Dios y para entender el tercer punto, que es el verdadero arrepentimiento. Por eso este entendimiento del pecado tiene que ser parte de la predicación siempre del Evangelio. Hay que tener una definición clara del ser humano, una definición clara de su estado antes de ser reconciliado con Cristo para ofrecer la reconciliación con Cristo. También nosotros, siendo creyentes, tenemos que tener una identificación clara de lo que fuimos, de lo que somos ahora y de cómo Dios puede limpiar nuestro pecado. Porque en este caso, el Salmo 51 fue un pecado de alguien que ya conocía a Dios. Era David. Después que vino Natán el profeta y le dijo, tú eres aquel hombre que pecaste de esta forma. Ustedes recordarán porque ya lo hemos repetido en todos los salmos que venimos predicando. Pero el Salmo 51 es el salmo que se aplica específicamente al caso de David. Entendiendo lo que es el pecado, podemos ahora entender lo que es la misericordia de Dios. En el versículo 1 dice, ten piedad de mí, oh Dios, dice, conforme, no a mi transgresión, sino dice, conforme a tu misericordia. Es como que el salmista le da una pauta a la misericordia de Dios como que es grande, pero también agrega, conforme a la multitud de tus piedades. Muchas personas pueden pensar del lado opuesto. O sea, hay muchas personas que dicen, yo no tengo pecado. Se quieren justificar a sí mismas. Bien, no alcanzan salvación, sabemos esas personas. Pero hay otras personas que se van al extremo opuesto y dicen, Dios, mis pecados son tantos, mi maldad es tanta que no puedo ser perdonado, que no tengo oportunidad de que tú me salves, porque son muchos mis pecados. Bueno, la guía del pecador, Salmo 51, te lleva a pensar que Dios perdona conforme a la multitud de sus piedades, de su misericordia. La palabra misericordia en el Antiguo Testamento, ¿sí? Esa palabra hebrea, chesed, es el equivalente del Nuevo Testamento, si bien hay una palabra para misericordia, pero de gracia. Yo quiero que conecten siempre, cada vez que ustedes lean en los Salmos, sobre todo, la palabra misericordia, tiene una conexión directa con la palabra gracia. Para entender lo que es la misericordia de Dios, es lo mismo que entender la gracia de Dios en la salvación. Entonces, ¿cómo es la multitud de su gracia? ¿Cómo es la multitud de sus piedades? ¿Cómo es la multitud de su misericordia? Son más que cualquier pecado de cualquier persona que haya hecho lo que sea. Por eso es una salvación para grandes pecadores. A medida que los creyentes se conocen más y van pasando el tiempo,
van entendiendo más sus pecados. Y al parecer, esto parece contraproducente, porque más crecemos espiritualmente y más miserables nos sentimos, ¿no? Si algunos dicen, no, estoy creciendo espiritualmente y soy cada vez una mejor persona, quizás no está entendiendo bien bíblicamente. El gran teólogo, el apóstol Pablo, después de predicar en muchos lugares, de fundar muchas iglesias, dice a los romanos, miserable hombre de mí. No está hablando de su vecino, no está hablando de otra persona, no está hablando de él en tiempo pasado, sino en tiempo presente. Por un lado se considera miserable y por otro lado sabemos que da gracias a Dios por Jesucristo. Ahora, cuando nosotros en la vida espiritual vamos creciendo, vamos entendiendo más nuestras miserias, pero también tiene que ir a la par, porque si no acá se desbalancea todo, entendemos más la misericordia de Dios. Entendemos más de su gracia. Y al entender más de su gracia, nuestra vida se muestra hacia Dios más agradecida. Podemos cantar que su gracia es mayor. Mis maldades, mis pecados son muchos, pero siempre su misericordia es más. Y eso es lo que dice el salmista acá. Esa misericordia, la primera pauta que te da, es que son innumerables, que son muchas y que tus pecados nunca compiten con las misericordias de Dios, que son siempre más. En el versículo 4 tenemos un aspecto importante de la misericordia de Dios. Nos dice el versículo 4, la segunda parte, la parte B, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. La misericordia de Dios, ¿sí?, no es otorgada, a ver, como si fuera esto, ¿no? Como si fuera, yo te perdono, ¿sí? Tus pecados fueron muchos, yo te perdono, ¿sí? Pero no hay nada más que eso, que un perdón venial, o sea, un perdón de palabra. Pero la persona sigue siendo injusta y la persona sigue siendo impura. La misericordia de Dios, cuando salva a alguien, lo justifica. Nosotros creemos en Jesucristo, somos justificados por la fe, pero sabemos que la justicia es ese regalo de Dios hecho por Jesucristo. Cuando Jesucristo muere en la cruz, nos otorga su justicia. Por un lado, Él paga el precio de nuestro pecado y por otro lado, Él nos otorga su vida justa como si fuera la nuestra. Cuando Dios nos salva en su gracia, en esa gracia, Él nos justifica y nos tiene por puro, o sea, por santos, delante de su juicio. O sea, si alguno pensara en esta mañana, ¿qué haré delante del juicio de Dios? Un día tengo que morir, tengo que ir a la presencia de Dios un día y tengo que estar delante de ese juicio. Bueno, el creyente sabe esto, que en ese día del juicio no va a haber condenación. Pero uno puede decir, pero he sido impuro muchas veces y no he sido santo. Pero ¿cómo nos tiene Dios por puro en su juicio? Gracias a la pureza de Jesucristo. ¿Cómo Dios nos llama santos? A los santos que están en Galacia, a los santos que están en Filipo, a los santos que están en Rosario. ¿Por qué nos llama santos? Porque su Hijo es santo. Y Él nos ve a través de sus hijos. Y en el juicio seremos tenidos puros en su juicio, no por nuestra propia obra, sino por la obra de Cristo. Pero aquel que no confió en Cristo, aquel que quiere sacar de su bolsillo sus monedas para pagar su salvación y decir, mis obras me salvarán, ese no tiene escapatoria, porque ese es tenido por impuro en el juicio, porque quiere justificarse delante de Dios por su propia cuenta. Y eso no puede ser posible. Solamente nos justificamos por medio de Cristo. En el versículo 6 hay otro aspecto de la misericordia de Dios. Como hemos visto recién, la misericordia obra la justicia también. Vemos en este versículo 6 que hay un entendimiento, hay una renovación de nuestro pensamiento. Vamos a leerlo. Dice, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. O sea, cuando Dios aplica su misericordia, cuando Dios nos envía su salvación, cuando Dios nos perdona, hay un cambio de pensamiento en nosotros.
hay una renovación de nuestra mente. Si Dios no renueva tu mente, si Dios no te hace comprender, como dice en los secretos, sabiduría, sería una falsa, podemos decir, salvación. Si en la salvación no cambia nuestra mente, nuestra forma de pensar, ¿qué salvación sería? Entonces, cuando Dios nos da su gracia, dentro de esa gracia está la justificación, está el perdón de nuestros pecados y está un entendimiento profundo. Tu mente cambia, pensás diferente, ¿o no? O a medida que conoces más de la misericordia de Dios, pensás diferente. Muchos de nosotros hemos creído en el Evangelio quizás hace muchos años, quizás por medio de una iglesia, por medio de un hermano, y a lo mejor ese Evangelio que nos dieron no fue tan completo, ¿verdad? Fue un poco escaso, lo suficiente para salvarnos, como la mujer que tocó el manto de Jesús. Pero díganme si cuando conocieron las doctrinas de la gracia, cuando conocieron que el ser humano es totalmente depravado, cuando conocieron que Dios elige desde la eternidad de forma incondicionalmente, cuando entendieron que Cristo murió en la cruz por su pueblo para pagar el precio de sus pecados, cuando entendieron que el Espíritu Santo por medio de la palabra los llama irresistiblemente y cuando entiende que esta salvación no se puede perder porque el que comienza la obra, la perfección hasta el fin, o sea, las doctrinas de la gracia de Dios, cuando entendiste esa doctrina, ¿qué cambió en tu vida? ¿No fue como una segunda conversión, acaso? Fue como una segunda conversión, porque en lo secreto me has hecho entender sabiduría, o sea, fuimos, por así decirlo, a la guía del pecador para entender perfectamente el Evangelio, el arrepentimiento y la misericordia de Dios. Y de esta forma, en el secreto, hemos sido sabios. Y cuando es como una segunda conversión, parece, aunque no hay dos conversiones, hay una sola, pero cuando comprendemos la doctrina de la gracia, suena para nuestra alma como una segunda conversión, porque vemos las cosas desde otro punto de vista. Y gloria a Dios si así ocurre, porque cuando eso cambia, también cambian más cosas en nuestra vida. Cuando tenemos una idea muy pobre del Evangelio, de que el hombre va a Dios y que Dios lo repara de alguna forma, no tenemos mucho que agradecerle a Dios como cuando decimos, era un muerto y Cristo me resucitó. Nadie iba a venir a buscarme y Él me vino a buscar, yo no podía ir a Él, no quería ir a Él. En maldad he sido formado, pero cuando entendemos el Evangelio, como siempre ha sido, no cuando lo ha distorsionado las personas a través del tiempo, centrándose en el hombre y no en la soberanía de Dios, cuando entendemos el Evangelio centrado en la soberanía de Dios, podemos decir como el versículo 6 nos ha hecho comprender sabiduría. En el versículo 8 hay una parte importante en la misericordia de Dios cuando te salva. Esto es muy importante. Y es muy importante cuando Dios te perdona tus pecados siendo creyente, que es el caso de David. Hazme oír gozo y alegría, y se regocijarán los huesos que has abatido. Pero, a ver, ¿quién abatió los huesos de David? Por así decirlo, es una figura retórica, ¿no? ¿Quién lo desplomó a David? ¿Quién lo tiró abajo? Sino su propio pecado. Sí, pero recuerden que el pecado es rebelión contra Dios. Cuando pecas, sí, el pecado te abate, pero el que te abate es la ley de Dios, es el juicio de Dios, es la voluntad de Dios y es aún la presencia de Dios en el creyente. Podemos decir, el pecado me ha abatido, pero en última instancia, el que te abate es aquel que es santo, que odia el pecado. O sea, Dios te abate. ¿Y cómo viviríamos abatidos? Cuando pecamos y somos creyentes, sabemos que el pecado nos abate, pero cuando hay una restauración espiritual, uno puede decir, ¿cómo sé que hay una restauración espiritual? Bueno, ya vimos algunos puntos, podés decir, bueno, hay una restauración espiritual como la de David. Creemos, ¿no es cierto, verdad? Salmo 51, David fue restaurado espiritualmente. Sí, si no, no escribió esto en vano. Él fue restaurado espiritualmente. Entonces, ¿cómo logró la restauración espiritual? Entendiendo su pecado, punto 1, entendiendo lo que es la misericordia de Dios y los aspectos que hemos visto, como esa gracia que justifica, como la multitud de misericordias que puede cubrir todos nuestros pecados, como haciéndome comprender sabiduría, ¿sí? Y en este caso, tenemos que pensar es, ¿volvió el gozo de la salvación? Cuando somos perdonados por Dios, una de las garantías
es que el gozo vuelve. Obviamente, cualquier día de esto se puede ir, va y viene nuestro gozo, pero cuando somos perdonados en el momento del perdón, experimentamos un gozo. Experimentamos un gozo. Y David, desde que pecó y ocultó su pecado hasta que vino Natán, sus huesos, por así decirlo, su parte espiritual estaba por el suelo, ¿sí? Ahora, cuando vino Natán con la palabra de Dios y obró un arrepentimiento en él recuperó el gozo. Y sin duda después también perdió el gozo David porque escribió más salmos diciendo ¿por qué te abates, oh alma mía? Pero en el momento del arrepentimiento, no digo que va a ser un gozo que va a quedar para todo el resto y nunca vas a tener altibajos, sino que hay un gozo en sentirse perdonado. Hay un gozo. Y esa experiencia la provoca el Espíritu Santo. El gozo del perdón está acoplado, ¿no es cierto?, a esa experiencia. Aquí viene una parte compleja. No quites de mí tu Santo Espíritu. Nosotros podemos decir de esa parte de no quites de mí tu Santo Espíritu. Mejor dicho, otros pueden decir, miren, ¿ven que el Espíritu Santo se va? ¿Ven que el Espíritu Santo te abandona y perdés la salvación? Pero lean bien cómo dice. ¿David tenía o no el Espíritu de Dios? Él no le está diciendo a Dios, Señor, devuélveme tu Santo Espíritu que se fue. Sino lo que está diciendo es, Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Será que él tenía miedo de perderlo? No lo sabemos. Pero la cuestión es esta. No quites de mí tu Santo Espíritu. Nosotros, por toda la Escritura, por toda la Biblia, entendemos que Dios no quita su Espíritu. David escribió salmos antes de pecar. David escribió salmos cuando se arrepintió y David escribió salmos después. Y si escribió la palabra de Dios y toda la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo, nunca David perdió el Espíritu Santo, si no es leer mal el versículo. Pero sí se puede perder esto. Se puede perder todas aquellas bendiciones que da el Espíritu Santo en nuestra vida. Se puede perder, podemos decir, esa gracia que nos sigue cada día y podemos vivir nuestra vida con el Espíritu por el suelo. Eso es lo que está diciendo David, básicamente. Dame el gozo de tu salvación. No quiero volver atrás y estar con todos mis huesos abatidos. No quiero estar otra vez en esa condición como si viviera sin el Espíritu de Dios. Quiero caminar, Señor, contigo. Por eso tomar este versículo aislado para hacer una doctrina de que el Espíritu Santo se va y de que la salvación se pierde es algo que no puede ser. Les pongo un ejemplo para terminar esta parte de la misericordia y vamos al arrepentimiento genuino. Decía un predicador también del siglo XIX, Robert Murray McCain, con respecto al pecado y con respecto al perdón que vamos a entrar ahora, ¿sí? Y con respecto también a esto de no quites de mí tu Santo Espíritu. Decía y me gustó este ejemplo, dice, cuando la pólvora está mojada resiste la chispa, pero cuando está seca está a punto de explotar al primer contacto. En tanto que el Espíritu reside en mi corazón, me amortigua para el pecado. De modo que si legalmente tengo que pasar por la tentación, puedo contar que Dios me llevará al otro lado incólume, o sea, sin consecuencias. Pero cuando el Espíritu me deja, soy como la pólvora seca. Y acá tiene como una oración, dice, oh, dame un sentimiento bien claro de esto. Cuando yo le pregunto siempre, y me pregunto también, hermanos, nuestra comunión con Dios, nuestra lectura de la Biblia, nuestro culto familiar, etcétera, ¿cómo está? Si la persona dice, estoy fallando en eso, estoy fallando en la lectura bíblica, estoy fallando en la oración, estoy fallando en el culto familiar, yo podría decirte con este ejemplo, o podría decirnos McCain, tu pólvora se está secando. Estamos todavía en este pecado, tenemos pólvora dentro. La concupiscencia, el pecado es pólvora. Si la pólvora se moja, ¿no es cierto? Vos le acercás un fósforo y no pasa absolutamente nada. Cuando estamos en la presencia de Dios, caminando con Él,
Y cuando su espíritu nos acompaña, esa pólvora está mojada. Nos pueden tirar fósforos, podemos pasar por la prueba de la tentación y salir, como dice acá en McCain, bien, sin caer. Pero cuando abandonas tu vida espiritual, la pólvora se seca. Y falta que venga el fuego de la tentación para que se encienda. Por eso, cuando se caen en alguna tentación, no es porque es más fuerte, sino porque la pólvora estaba seca, porque te vaciaste del Señor, entonces eso prendió fuego. Hemos visto el pecado, por lo menos hasta donde nos permite el tiempo, hemos visto la misericordia de Dios, y ahora vamos a ver este tercer punto y último, el arrepentimiento verdadero que nos muestra el Salmo. Un arrepentimiento genuino. Necesidad de perdón. Versículo 1. ¿Cómo comienza? Vieron que vamos y venimos con el Salmo. Ten piedad de mí. Lo primero que dice. Comienza así, o sea, un salmo de arrepentimiento nos recuerda a algún personaje del Nuevo Testamento, ¿verdad? ¿Cuál es? Ten piedad de mí. Sé propicio a mi pecador. ¿Quién lo decía esto? El publicano. Estaba ahí como agarrado de una columna y ahí por atrás, golpeándose el pecho, no porque era católico, no existía la Iglesia Católica, pero decía, sé propicio a mi pecador. Estaba de otra forma parafraseando el Salmo 51 diciendo, ten piedad de mí, oh Dios. Pero del otro lado había otra persona, ¿cuál era? ¿Cómo se llamaba? El fariseo. Y el fariseo decía, gracias a Dios que no soy como este. O sea, mi justicia alcanza para estar delante de tu presencia. Y la Biblia nos dice, Jesús dijo en esa parábola, el fariseo no fue justificado. Volvió a su casa igual que como entró al templo. Pero el publicano, odiado por el pueblo como traidor, cobrador de impuestos, traidor de la nación, dijo, ten piedad de mí, oh Dios, invocó el Salmo 51, por así decirlo, y fue justificado. Y descendió a su casa justificado, es decir, volvió a su casa con el perdón de Dios. Y David regresó a su reinado, por así decirlo. Si bien no salió de sus, podemos decir, palacio, pero siguió estando ahí ahora como un hombre, no salvo porque ya era salvo antes, pero sí que la misericordia de Dios volvió sobre él. Y que ya no su hueso no se abatía. Y que ya no estaba por el suelo, sino que ahora era restaurado. Entonces, para una restauración, el arrepentimiento es, ten piedad de mí, oh Dios, o sé propicio a mí, como dice Lucas 18:13, con el publicano. Ustedes recuerdan que en la introducción al Salmo dice algo. La introducción al Salmo dice el músico principal. Eso nos dice primeramente que va a ser cantado por toda la congregación. No es algo devocional y privado. Dice Salmo de David. Cuando después que se llegó a Betsabé, ¿quién vino? Natán, el profeta. Este arrepentimiento que le estoy hablando ahora no es el arrepentimiento para salvación. ¿Sí? Porque en el arrepentimiento para salvación, a cualquiera de nosotros, o quizás haya pasado así, nos predica una sola persona, como Felipe y el etíope, lejos en el desierto, y te salvás por la palabra de Dios. ¿Sí? Yo estoy hablando acá de un arrepentimiento que es el que Dios provoca al ponernos dentro de una congregación. ¿Sí? O sea, ¿por qué Dios no nos deja solos después de salvarnos, solitos por ahí, cada cual en su casa? Ahora existe YouTube, Internet y todo eso, pero antes no existía y la gente no podía alimentarse de la palabra de Dios. Pero, ¿por qué no nos deja solo Dios y nos pone en una congregación? Porque necesitamos, tanto yo como vos, un Natán. ¿Sí? Una mujer o un hombre que venga y nos diga la verdad de la palabra. Pero que nosotros la sabíamos. Porque recuerdan, Natán viene a David con una parábola. Y David sabía cómo solucionar esa parábola. Si este que le robó la oveja y que se la comió y que teniendo tantas ovejas, se quedó con la única que tenía ese pobre hombre, ¿cuál es la justicia? Tiene que morir ese hombre. Él sabía la respuesta, pero no la veía. Nosotros también a veces sabemos la respuesta. Todos ustedes saben, han estudiado teología, muchos han graduado del instituto, muchos están hace años en la iglesia, saben toda la teología, todos sabemos
bastante teología como para decir que es correcto. Yo le puedo poner ejemplos, le puedo poner parábolas y ustedes le van a resolver bien, estoy seguro. Pero quizás no pase esto, que se identifiquen con la parábola. Porque Natán le dijo, bien, esta parábola que la resolviste tan bien teológicamente, el personaje principal de esa parábola, el hombre injusto, eres tú. Entonces necesitamos de hermanos que nos digan muchas veces, ¿entendés esto bíblicamente? Sí. ¿Sabés que esto está mal? Sí. Bueno, el principal personaje sos vos, tenés que resolverlo delante del Señor. Necesitamos ser exhortados. Si somos hijos de Dios, vamos a responder bien a la exhortación. David le agradece, por así decirlo, no lo dice acá, pero como escribió el Salmo, le agradece a Natán. ¿Sí? Era necesario que esto pasara, si no seguiría con sus huesos abatidos, por así decirlo. Era necesario un Natán. Y Dios nos pone, hermanos, en una congregación, ¿para qué? Para que no siempre va a pasar esto, ¿no? Pero de vez en cuando vamos a ser exhortados, a veces por grandes faltas, a veces por pequeñas faltas. Pero ustedes tienen que pensar también, y ahí cambiamos un poco la óptica, porque estamos hablando del arrepentimiento genuino, pero ahora quiero que piensen un poquito, que cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de Natán con nuestro hermano, ¿sí? No es el tema de hoy, pero cada uno de ustedes tiene un poco de responsabilidad en exhortar al hermano. No esperen a que lo exhorte el pastor o alguien del liderazgo, sino que bíblicamente y con amor y con misericordia se corrige el pecado, ustedes pueden exhortar y es necesario en la iglesia. Siguiendo con el tema del arrepentimiento genuino, al versículo 3, volvemos y nos dice, porque yo reconozco mis rebeliones, y dice, y mi pecado está siempre delante de ti. Es algo que el verdadero arrepentimiento ve el pecado delante. La persona que no se quiere arrepentir, ¿qué hace con el pecado? Lo oculta, lo tapa, lo disimula o lo maquilla. Pero el verdadero arrepentimiento, si te das cuenta que te arrepentiste sinceramente, es porque, sí, esto es, así es. Y quiero el perdón de Dios, no lo exijo, sino que simplemente porque Él promete que si mis pecados son muchos, sus misericordias son más todavía. Entonces, un verdadero arrepentimiento es aquel que clama la misericordia de Dios, es aquel que acepta la exhortación, es aquel que reconoce el pecado. Y en el versículo 10 tenemos un elemento más, y después tenemos otro más, y con eso terminamos. En el versículo 10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Una de las características del verdadero arrepentimiento es que no quiere un perdón para seguir pecando luego. O sea, no quiere que se le borre la libreta, que quede blanca para seguir garabateando en la libreta. Sino que quiere, ¿no es cierto?, no solamente el perdón, sino un cambio en su vida. Cambio de corazón, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. En los secretos me has hecho comprender sabiduría, una mente renovada. O sea, en el verdadero arrepentimiento, que hay un verdadero perdón, hay un cambio en la persona. Simplemente confesar nuestro pecado, pero sin deseos de arrepentirnos, sin deseos de cambiar, es un falso arrepentimiento. Pero el verdadero arrepentimiento dice, este cambio es necesario, este cambio lo esperaba realmente. Como último punto del arrepentimiento genuino vemos el versículo 16. Del 16 para adelante es complicado entenderlo, pero vamos a explicarlo, vamos a reducirlo a su mínima expresión y vamos a explicarlo sencillamente. Dice David, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Y en el 17 dice, los sacrificios de Dios, él mismo se contesta, ¿no? Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y al corazón contrito y humillado no despreciará tu, oh Dios. Para entender esta última parte, tenemos que remontarnos a cómo funcionaba esto en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, Dios había dado sacrificio de animales. Había dado, digamos que pudieras... Disculpen. Está haciendo cada vez más calor aquí. El pronóstico ha fallado en eso de la lluvia que bajaba la temperatura. En el Antiguo Testamento, vos tenías que sacrificar animales, pero piensen esto. Si sacrificabas un animal
por el solo hecho de haber pecado, porque sabía alguien que pecó, pero no te ponías tu confianza en Dios, ni te quebrantabas en tu espíritu, ¿qué pasaba? ¿Eras restaurado espiritualmente? Pero si sacrificaste el animal, si llevaste tu ofrenda, era esto, el animal, el derramamiento de sangre, era un acto de fe. O sea, tenía que provocar en la persona el acto de fe, de pensar en el futuro Mesías y de quebrantarse espiritualmente. Por eso dice que el verdadero sacrificio es el espíritu quebrantado. Por eso para un verdadero arrepentimiento se espera un verdadero quebrantamiento. Cuando hay un verdadero quebrantamiento, a veces esto no ocurre así en primera instancia, pero cuando la persona va entendiendo todas las cosas del arrepentimiento, la misericordia de Dios, su pecado, hay un momento en donde todo se conjuga en un solo punto y dentro de eso está el quebrantamiento. Como digo, no hay solamente un entendimiento del pecado, de lo que es en sí, sino que hay un quebrantamiento. Entonces David dice que el espíritu quebrantado, el corazón contrito, como esa contrición que tiene delante de Dios, y humillado, Dios no desprecia eso. ¿Quién se puede arrepentir con un corazón contrito y humillado sino el Hijo de Dios? Si ustedes son creyentes, pueden arrepentirse. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está en ustedes y se los da como regalo al arrepentimiento. O sea que si yo tengo un corazón contrito y humillado es porque Dios me está dando eso y Dios no desprecia lo que Él mismo hace. El Espíritu tiene que obrar en nosotros esa realidad para poder tener ese genuino arrepentimiento. Entonces, tenemos estos 3 puntos: un espíritu quebrantado, un corazón contrito y también humillado. Esos han sido los 3 puntos de esta guía del pecador. Pero para terminar te dejo una palabra para la restauración de cualquiera que esté aquí. Hay 3 cosas y la primera es, en una restauración tiene que volver el gozo del Señor con su perdón. Segundo punto, cuando hay una restauración podrás, como dice el versículo 13, vamos a leerlo, enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Habrá un reavivamiento por la predicación del Evangelio. O sea, cuando no estás reconciliado con Dios, perdés el gozo. Te abaten los huesos. No tenés ganas de hablarle a nadie de Cristo. Pero cuando Dios te devuelve el gozo, te perdona, podrás hablarle a otros de Dios. Y tercero, serás edificado como Jerusalén. Versículo 18, dice, haz bien con tu benevolencia, Sión, edifica los muros de Jerusalén. Es un lenguaje poético, no estaban destruidos los muros de Jerusalén, simplemente fue el pecado de David. Pero él está hablando seguramente de la parte espiritual del pueblo. El rey fue herido por el pecado y todo el pueblo fue herido también por el pecado de David. Ahora, llevado al terreno personal, sí, cuando Dios te perdona, creces espiritualmente, te reedifica. Entonces, la restauración incluye el gozo, incluye la pasión de evangelizar e incluye una madurez espiritual. ¿Sí? En resumen, gozosos, predicando y creciendo. Si no es la experiencia de tu vida hoy, echa mano a esta guía del pecador para un verdadero arrepentimiento. Que el Señor nos bendiga en esta mañana.